Sabino, ¿cómo es un día en Ribeira de Piquín? Por lo que veo bastante tranquilo, ¿no? Sí, un día aquí, como puedes comprobar, es decir, es súper tranquilo. Tenemos una naturaleza de una belleza inigualable y aparte tenemos el río, es decir, que es la columna vertebral un poco de Ribeira de Piquín, atraviesa el río Ribeira de Piquín de sur a norte y es un día tranquilo. De sur a norte, por lo tanto, no hay espacios pequeños naturales en Ribeira de Piquín. Todo el ayuntamiento podríamos decir que es un paraíso. Sí, yo creo que sí, el ayuntamiento de Ribeira de Piquín, hombre, tiene siempre unas zonas un poco igual más bonitas, ¿no? Que se fueron adecentando un poco, pero por ejemplo aquí tenemos el área recreativa aquí en Chao de Pousadoiro, también el área recreativa en La Retorta, pero aparte de eso, es decir, todo el ayuntamiento es un paraíso natural. ¿Y hay espacio suficiente para la demanda turística, Sabino? Sí, yo creo que sí, es decir, tenemos varios apartamentos turísticos y hay habitaciones, no hay problema para quedarse aquí en Ribeira de Piquín. Es curioso, este ayuntamiento es uno de los más jóvenes de Galicia y tiene menos de 1000 habitantes, solo 700. ¿Cómo se las apaña un alcalde? Bueno, es complicado y tenemos que hacer mucho por el dinero, es decir, ahorrar y mantener también los servicios, porque los ciudadanos nos los reclaman. Pero bueno, es un ayuntamiento relativamente joven, ya que nació en el año 1935, con la segregación de Meira de las parroquias de Navallo, San Xurxo, San Jorge y Santalla, y después más adelante también se segregaron del ayuntamiento de Fonsagrada las parroquias de Baus y Santiago de Acebo. ¿Y cómo se produjo esa unión? ¿Por qué? Pues eso fueron las fuerzas políticas de Ribeira de Piquín en el año 1935, según tengo yo entendido, que yo no había nacido en aquel año, pues eran la mayoría de concejales que pertenecían al ayuntamiento de Meira eran de Ribeira de Piquín. Entre todos ellos pues lograron segregarse de Meira, es decir, con el apoyo de otras fuerzas institucionales que habría en aquel momento, pues entre ellos lograron hacer el ayuntamiento de Ribeira de Piquín. Y ahora que hablamos de unificación, una de las alternativas para paliar las deficiencias de los ayuntamientos pequeños que se propone es la de unificar algunos de esos concellos. ¿Consideras que es una solución? Yo creo que una solución sería los servicios, mancomunarlos o eso sí, pero es decir, después fusionar los ayuntamientos tampoco veo yo que sea una solución, porque es decir, la gente que vive en los pueblos, gente mayor o gente de muy pocos habitantes, pues incluso estarían mucho más lejanos de la administración y sería más difícil, es decir, contactar con un alcalde, por ejemplo, que está en otro ayuntamiento, sería más difícil que estando así, porque es decir, tienen contacto con el alcalde, con cualquier concejal, le pueden explicar sus problemas. Pase lo que pase, la solución no pasa por abrazarse a Asturias, ¿no? Lo digo porque un partido político asturiano consideraba que algunos ayuntamientos gallegos deberían pertenecer a Asturias. Y yo creo que no, es decir, que eso lo podemos tomar, yo creo que todos los alcaldes implicados, pues bueno, lo tomamos un poco a broma. Y bueno, Ribeira de Piquín en aquella época, pues parte de Ribeira de Piquín ni pertenecía a Asturias porque pertenecía al ayuntamiento de Meira. Desde eso se hizo la fusión y fue realmente cuando nació Ribeira de Piquín, que nació en el año 1935, estamos hablando del año 1833. Ribeira de Piquín no era ni ayuntamiento, claro, en aquella época. Claro, entonces no lo pueden reclamar. Y si aquí vamos a un restaurante, ¿qué tenemos que pedir? Hoy pueden pedir cualquier cosa, es decir, hay una comida tradicional muy buena, todo lo derivado del cerdo tiene gran importancia, así como la pesca.